las predicaciones. El título de esta predicación es Dios con nosotros. Seguramente te suena porque es un texto que se habla mucho en Navidad, pero vamos a leer el versículo. Pásala, Santi. Dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo 1:23, cuando la profecía de Isaías se hace realidad, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La idea de estos dos pasajes, puede que lo hayan predicado estas Navidades, no lo sé, no escucho las predicaciones. Es un texto típico de Navidad. ¿Pero qué significa ese Dios con nosotros? Aparte de la primera causa, que es el Belén con la promesa hecha realidad, ¿qué significa eso? ¿Tiene relevancia este título para ti y para mí? ¿O es un recuerdo de la antigüedad? Es una historia que está en la Biblia, que me cuentan en diciembre, cosa que sabemos que Jesús no nació en diciembre, pero bueno, es porque toca, ¿no? ¿Un cuento mitológico? No, puede ser. Esto me llevaba, y os la hago como iglesia, a otra pregunta, que puede parecerte una tontería, pero que es necesario hacérsela. ¿Quién es Dios? ¿Realmente sé quién es Dios? ¿O somos tan ignorantes como el viejo Job, que a pesar de que era justo, criticó a Dios y se quejó a Dios por lo que estaba haciendo en su vida? Es el hombre que más ha sufrido de toda la Biblia porque perdió a sus hijos, y él cuestionó a Dios sin saber quién era. Otra pregunta más para nosotros en esta mañana. ¿Podríamos ser capaces de desarrollar una defensa clara de la realidad del Dios que seguimos o decimos conocer en medio de toda la oleada de espiritualidad que está habiendo hoy? Déjame darte algunos datos. Está creciendo, mi padre lo dijo esta mañana. Los jóvenes de la generación Z y millennials, o sea, yo soy millennial, ¿no? Sí. O algo así. Bueno, yo soy muy mayor. Según un estudio de pluralismo y convivencia de 2025, dice que 1 de cada 3 jóvenes se identifica como espiritual, pero que el 61% de estos que practican o dicen practicar no siguen ninguna religión, pero son espirituales. Ahora, esto se ha vuelto una mafia, la espiritualidad, y no solamente por lo que dice la gente en YouTube, no. Es un negocio. Las apps de bienestar espiritual ganan más de 2.160 millones de dólares. Esto es lo que ganó el 2024, ojo. Y se dice que en el 2033 esto aumentará. Los cristianos estamos forrados, seguramente. Los servicios espirituales. El sector que incluye retiros, consultas espirituales, sanaciones holísticas, se valoraron en 376.000 millones de dólares en 2024. Y seguramente esta cifra aumentó en el 2025. Creencias como a nivel mundial, vale, como vida después de la muerte en el mundo ha aumentado un 62%. Ahora un 62% de la población cree que hay algo. Que creen en los espíritus de la naturaleza, ha aumentado un 50%. Conexión con la fuerza vital. Nosotros que supuestamente tenemos energías, pues hay un 45% de la población que cree esto. Y hay un 30% más de la población que cree en la reencarnación. O sea, la espiritualidad, como se mencionaba esta mañana, está de moda. El encuentro con lo sagrado hoy llama la atención. Músicos, influencers, en la tele, ¿no? Últimamente, los evangélicos son un problema porque están creciendo. Hola. Las iglesias musulmanas están creciendo en España. ¿No lo habéis oído? Etcétera, etcétera. La búsqueda con esa parte espiritual
ya no es solamente algo individual, sino es un negocio y una moda también, en la que la Iglesia, o sea, tú y yo, hemos de estar alerta y entender qué está pasando. Y no me refiero a seguir señales de guerras y de, ¡ay! Ha salido una mancha en el cielo. No. Me refiero a qué estamos haciendo como Iglesia en medio de esto que está ocurriendo. Y no está ocurriendo a 100.000 kilómetros de ti, está ocurriendo en tu trabajo probablemente, en tu familia probablemente que nunca ha venido a la Iglesia, en tus amigos. La religión es un tema de conversación hoy en día. ¿Qué estás haciendo? Yo pienso que es una oportunidad extraordinaria que la gente esté buscando respuestas. Ahora bien, ¿estoy preparado? ¿Preparada, las chicas? ¿Tenemos amor? O, bueno, yo sé más que tú. Tenemos ese amor por aquellos que piensan que saben qué es la espiritualidad. Y como yo sé qué es realmente la espiritualidad, yo tengo amor. Hay un texto súper conocido que todos hemos leído, que está en 1 Corintios 13, ¿no? El amor no es envidioso, el amor no sé qué. Bueno, pues hay antes de ese texto que dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Es como una campana que solo se escucha ruido. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a todos, yo no sería nada. Ojo con lo que está diciendo aquí. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría nada. Como creyentes fervorosos que creo que somos, ¿estamos preparados para mostrar amor? Porque, créeme, según Mateo 25, esto no es el fin. Esto que estamos viviendo, según Mateo 25, lo que Jesús le dijo a sus discípulos, esto no es el fin. Además, Jesús dijo, ¿ves todo esto que está pasando? Porque los discípulos estaban un poco angustiados de, bueno, ¿y cuándo va a ser el fin? Y Jesús les dijo, ¿esto? Vendrán cosas peores. Imaginaros los que vivieron la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, los cristianos de esa época, seguramente pensarán, ya es el fin, porque murieron 8 millones de judíos. Es una locura, peor, bueno, no sé si hoy en día llegamos a esas cifras de muertes, pero seguramente los cristianos de 1945 pensaron, ya viene Jesús, pero no. Resulta que estamos en el 2025 y Jesús dice, pero es que será peor. Es más, cuando llegues a tu casa, si puedes, lee Mateo 25. Él dice, pero preocúpense, y da como 3 parábolas de las 10 vírgenes, de si de verdad estoy preparado. La buena noticia es que hoy podemos nuevamente estar presentes y conocer quién es Dios. No es el final. Lo único por lo que deberíamos estar temblando de miedo y pidiendo misericordia es si estamos preparados para ir al cielo, para no negar a Cristo y para vivir ese Dios con nosotros. Y hoy es una nueva oportunidad para eso. Estar presentes y conocer quién es Dios y recordar el milagro de ese pesebre, conmoviéndonos y pidiéndole a Dios que nos ayude nuevamente a volver al principio, a esa fe sencilla. La Navidad, ¿qué significa la Navidad? Regalo de Dios, lo hablamos ayer con mis padres. Pero más que eso, es el encuentro con Dios con nosotros. Es un mensaje poderoso que no solamente tenemos que conocer, sino experimentar y vivir. Pero ¿a qué es difícil? Es que tengo que pagar la luz, es que tengo que volver de viaje, es que tengo que preparar este trabajo, es que nadie me entiende, es que me siento solo. Quizás
volver al Dios con nosotros dé respuestas a esas cosas que hay en nuestro corazón. Es más, puede que aquí haya alguien que no crea en el milagro de una joven de 14 años que le dijo sí a Dios. Aun pasando por alto el precio de su dignidad, tenía 14 años, imaginaros, estaba a punto de casarse y de repente se aparece Dios y le dice, te vas a quedar embarazada. Los que somos mayores entendemos que para quedarse embarazada tienes que estar un hombre, ¿no? Vale, imaginaos. Pagó un alto precio por su dignidad y el desprecio de su familia y el abandono posible de su futuro marido. Gracias a Dios, Dios habló con José y José volvió con María. Quizás hemos olvidado eso, primeramente. Quizás nos hemos reído muchas veces de María, porque ya no nos emociona el Dios con nosotros, porque ese Dios con nosotros fue un embrión. Un bebé que desde el principio de su existencia como ser humano corría peligro. Él y la vida de su madre. Quizás esto ya no nos conmueve. ¿Sabéis por qué? Porque nos hemos vuelto cerrados a escuchar el sufrimiento. Pero es que hoy necesitamos al Dios con nosotros. ¿Sabéis por qué? Porque solo en 2024 fueron abortados 106.000 bebés y en 2023 se registró 10.793 víctimas de trata, una cifra que probablemente haya superado. Esta explotación sexual en Europa ya ha alcanzado el 92% de estas víctimas. El 92% son mujeres y niñas. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Estuvo en esa desesperación de María, de ser humillada, de que probablemente querían matarla, apedrearla. Pero es que hoy hay miles y miles de bebés que están muriendo, se calcula que casi 3.000 bebés al día, y no vemos, y no vamos a ese Dios con nosotros. Se calcula que esta cifra ha aumentado, porque este es de 2023. Imaginaos, más de 15.000 niñas son llevadas a explotación sexual y no nos acordamos de que Dios está con nosotros, de que Dios vino a esta tierra y que Él pasó por eso, de probablemente, por culpa de Herodes, ser ejecutado. La realidad de la venida de este Dios con nosotros nos tendría que conmover, nos tendría que llenar de esperanza, porque cuando María fue a visitar a Elizabeth, que era, por cierto, una anciana estéril, a la que Dios le había dado el privilegio de ser madre a esa edad, la Biblia nos cuenta que nada más ver a María, su bebé de 6 meses saltó de alegría. Este niño era Juan el Bautista. Unos ancianos que no podían tener hijos iban a ser el padre de aquel que iba a preparar el camino para ese Dios con nosotros. Hoy en día, en Europa, cada vez aumenta. El 17% de las mujeres en edad fértil no puede tener hijos. Pero Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios le dio el privilegio a Zacarías y a Elizabeth de ser padres, y seguramente se te vienen otros nombres de la Biblia que fueron madres cuando no podían serlo. Esta realidad del pesebre nos hace cuestionarnos, ¿dónde está ese Dios con nosotros? El pesebre, cada vez que escuchamos la historia de ese milagro, nos tendría que conmover, nos tendría que llenar de esperanza, porque ese Dios con nosotros no vino como un rey, sino como un extranjero. Él tuvo que huir con su familia porque Herodes el Grande lo iba a matar. En la última década han muerto más de 72.000 personas en rutas migratorias en todo el mundo, huyendo de sus realidades y quizás buscando una vida mejor de la que tenían. Y el 1,5 millón de extranjeros que viven en España viven en una exclusión severa. Dios con nosotros. ¿Dónde estamos aquellos que creemos en ese milagro del pesebre? Porque Jesús también fue extranjero. Deberíamos
emocionarnos cada vez que vemos la imagen del pesebre, cuando María y José fueron al templo a presentar a Jesús, como era costumbre, porque era varón y el primer varón se presentaba a Dios. Pero eso no es lo más guay de esta parte de la historia. Ahí estaba Simeón, un anciano de casi 90 años, y Ana, una mujer de 84 años, a los cuales Dios había cuidado y les había dado el privilegio de conocer al Salvador del mundo. Hoy en España, solo en España, hay 2,1 millón de personas mayores de 65 años que están abandonados en sus casas o residencias porque la sociedad ya no le interesa tenerlos. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Ese Dios, aun siendo bebé, se acordó de Simeón y de Ana. Y cuando lees la historia, esa parte del texto, te das cuenta que lo que Ana y Simeón dijeron de Jesús no eran cualquier tontería. Ellos vieron, a pesar de que no iban a ver lo que Jesús iba a hacer, que ya había un Salvador, que Dios estaba con nosotros. Debería emocionarnos la historia del pesebre, porque cuando vemos el contexto social, no era nada justo, igual que hoy en día. Era un momento donde los habitantes de Judea pagaban alrededor de un 40% de su salario al Estado y a la Iglesia, simplemente para ser perdonados, o porque ya ni siquiera Judea era su tierra por el Imperio Romano. Los que supuestamente eran sacerdotes y los que tenían que velar por su espiritualidad se lucraban por vender el perdón mediante sacrificios y falsas misericordias. Pero Dios estaba ahí, Dios con nosotros. Ahí, en medio de la crisis, se produjo la profecía de Dios con nosotros. Y Dios no vino con una espada, sino con la vulnerabilidad más grande que podemos ver, un bebé. Un ser que no podía valerse por sí mismo, pero que ya desde el momento en que estaba en el vientre de María, era aquel que estaba en medio de la humanidad, que él mismo había creado. Otras religiones, cuando hablan de sus dioses, esos dioses no se involucran, pero este Dios verdadero sí se involucró. Dios con nosotros. No solo se quedó como un niño, sino que este Dios con nosotros creció y demostró que Él estaba con nosotros. ¿Cómo? En la cruz del Calvario. Isaías 53:3 dice: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor de dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, nuestras debilidades, las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, porque fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor. Escucha bien esto. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastar y causarle dolor a su Hijo. Sin embargo, cuando su vida fue entregada en ofrenda por el pecado, tendría muchos descendientes, tú y yo. Disfrutarán de una larga vida y de sus manos en el buen plan del Señor prosperará. La realidad de Isaías 53 es tan cruel como esperanzadora y verídica. Los 4 evangelios
mostraron que esta profecía de Isaías se hizo realidad de 4 maneras diferentes. Pruebas evidentes de que esta profecía se cumplió, de que Dios con nosotros está. Sigue dando salvación y esperanza para aquel que no la tiene. Y no me refiero a la iglesia dormida, que solo se queja por cosas que no tenemos. No. Si este año tenemos que estar conscientes, no es de lo que no tienes, de lo que no tengo, sino me refiero a la iglesia que necesita ver a esas mujeres y niñas que hoy son violadas y expuestas como una mera mercancía, a esos bebés no nacidos, a esos ancianos que están abandonados y a un mundo que no tiene ninguna esperanza. Porque de esto va el pesebre, señoras y señores. No es un cuento, es una historia sangrienta y de sacrificio, pero de amor absoluto. Para que la iglesia empiece a creer que Dios es verdad con nosotros, que Dios con nosotros está en medio de la desesperación y la vergüenza. Tenemos que volver a lo que dice la Biblia. Cuando Adán y Eva les dio vida y que a pesar de su pecado de negar a Jesús, Él les dio una oportunidad y prometió que habría un segundo Adán que iba a restituir al primer hombre. En medio de la perversión de los días de Noé, Dios hizo un pacto con Noé y permitió que su familia viviera. Él salva y guardó toda esa familia, que en medio de 2 ancianos estériles que no podían tener hijos, Abraham y Sara, Dios cumplió la promesa de que la descendencia de Abraham no se podría contar. Míranos. Que este Dios vivo mandó a José a un país extranjero, pero que dio de comer no solamente a Egipto, sino a toda una generación. Este Dios con nosotros escuchó el clamor de un pueblo esclavizado y hizo prodigios. Este Dios con nosotros ha trazado la historia no solamente de aquellos que leemos, sino de la humanidad con milagros como los avivamientos de Inglaterra, de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Este Dios con nosotros sigue vivo y sigue haciendo visibles sus proezas. En medio de la prueba, en medio de la desesperación, en medio de la oscuridad, Él sigue siendo luz. Como por ejemplo, en noviembre, 12 musulmanes se bautizaron en una iglesia en Barcelona. O el proyecto de Guinea Ecuatorial, en un continente donde todos los días mueren cristianos. Pero Dios ha provisto para que la casa hogar donde están Sara y Jordi ya tenga sus cimientos. Claro que a Dios le importa mucho demostrar que Él está con nosotros. Él sigue haciendo cosas milagrosas, por ejemplo, en esta iglesia, donde apoyáis a misioneros y donde este año, a pesar de que habéis dado más, Dios ha sido fiel. Pero no os podéis quedar aquí, no os podéis quedar en la alabanza, en la danza, en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, porque la verdad no es la verdadera religión. Santiago 1,27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Esa es la verdadera religión. Si pensabas que era venir a la iglesia, para nada. Puedes pensar, ¿qué voy a hacer yo? Si no tengo muchas veces ni para dar la ofrenda. Como yo no soy el pastor de esa iglesia, pues puedo hablar de dinero. Y soy testigo de la fidelidad de Dios en mi vida. Vivo en una de las ciudades más caras de España, donde una habitación vale 800 euros. Aquí puedes con 800 euros vivir solo en una casa. Pero Dios puede hacer más con tu 90% que con tu 100%. Y yo lo he visto, estoy con una familia cristiana que me cuida, Él provee todos los meses. Y cuando tú das, no significa que le voy a dar a Dios para que bendiga. No va de eso, para nada. Pero cuando tú confías en el que Él tiene el control de tu dinero, de tu vida, de tu salud, de tu familia, pues entonces
Él hace. Soy de las personas que piensan, y esto no es que si Dios nos está dando grandes templos, sí, es para que se llene la iglesia, pero porque llegará un día en el que estas casas van a ser refugio de muchos que vendrán. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a darnos. No sé si viviremos una guerra pronto o no, la verdad, espero que no. Pero tenemos que estar preparados. Este año he podido estar en un orfanato psiquiátrico. Y no doy dinero, pero sí mi tiempo. Y esos jóvenes, porque son adolescentes, que sus padres no los quieren, que tienen problemas con las drogas, solo quieren que estés. Lo más valioso que tienes no es tu dinero, sino tu tiempo. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Este año también he estado con una viuda. No es nada fácil. No, simplemente he tenido que escucharla y estar para ella. Y no es nada fácil ver cómo una mujer que ha estado toda su vida con un hombre, de repente se sienta sola. Veros puede contar más, porque ella ha estado con muchas viudas. La iglesia no solamente tiene que ser espiritual para adentro, sino mostrar lo que Dios está haciendo. Entonces el Lewis dijo, el dolor es la oportunidad perfecta para mostrar quién es Dios. ¿Lo estás haciendo? Si es así, sigue haciéndolo porque el camino es largo. Pero si no lo estás haciendo, pídele a Dios que te dé oportunidades, que te dé momentos, que te dé personas y empieza a vivir esa religión. Porque Dios está con nosotros. Y tenemos que mostrarlo al mundo. Tenemos el privilegio de estar llenos del Espíritu Santo cuando no sabemos cómo actuar o qué decir. Y si tenemos que sufrir, acuérdate, este Dios con nosotros fue abucheado, le escupieron, le quitaron de su casa, le robaron su dignidad y aún así en el Getsemaní dijo que sí. Tenemos el mejor ejemplo. ¿Qué os parece si oramos? Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Porque fuiste obediente y te hiciste hombre. Porque te despojaste de toda la gloria que estaba en el cielo para sentir y experimentar lo que muchos experimentan: dolor, abandono, sufrimiento. Porque eres un Dios que se ha acercado a nosotros y como iglesia, como hijos tuyos que hemos visto tu fidelidad, que hemos visto tu mano, queremos parecernos a ti en este año. Así que oramos para que tú nos des amor, ese amor que solamente viene de ti, ese amor que solamente puedes darlo tú, que nos ayudes a ver al necesitado como tú le ves, que nos ayudes a experimentar la misericordia como tú la tienes con nosotros. Gracias por lo que nos das y por lo que no nos das. Gracias por los síes y por los noes. Gracias por las pruebas y por los momentos en los que, a pesar de ser desobedientes, tú eres fiel. Gracias porque eres un Dios que está con nosotros y que ha experimentado todo lo que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico
puede experimentar de dolor. Señor, no queremos ser víctimas, sino hijos e hijas que tienen claro que a pesar de todo, tú estarás con nosotros. Que a pesar de todo hay una recompensa que es el cielo, que es verte a ti, que es conocerte como nuestro Señor, que es contemplarte. Ayúdanos a tener esa meta en nuestra mente, en nuestro corazón. A entender y vivir que la mejor recompensa es verte a ti un día. ¿Cuándo? Pues cuando tú quieras. Y ayúdanos, como muchos textos de la Biblia dicen, que a pesar de esta vida, tú eres lo mejor que el ser humano pueda experimentar. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestras pruebas, en nuestros dolores más profundos. Consuela nuestras almas, Señor, para que podamos consolar a otros. Señor, que esta iglesia, que cada hijo o hija tuyo representada aquí, que cada familia representada a ti este año pueda experimentarte de una forma nueva. Que podamos reconocer que Dios está con nosotros. Y que pase lo que pase, tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena. Y que pase lo que pase, en todo daremos gracias, porque tú estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros, Dios con nosotros. Gracias porque no eres un Dios que se olvida, sino que está presente en nuestra existencia. Gracias porque nos creaste, no como seres espirituales, sino como físicos también, para que nuestra voz, para que nuestro espíritu, para que nuestro cuerpo te dé gloria. Ayúdanos a vivir esa religión, a conocer y a ver y a entender que tú eres un Dios bueno y que nuestras manos, que nuestros pies, que nuestro tiempo, que nuestro dinero te pertenecen a ti y que todo es para ti, Dios. Ayúdanos porque no podemos solos, porque muchas veces vendrá el miedo, vendrá la envidia, vendrá el cansancio, vendrá el egoísmo, vendrá tantas cosas. Por eso necesitamos que estés con nosotros, porque no podemos hacer esto solos. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe en nuestros días cotidianos, en nuestros días más sobrios, en nuestros días más felices, en nuestros días de no encontrar respuestas. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para amar al prójimo, para ver al prójimo, para socorrer al prójimo. Te damos tantas gracias por tu misericordia, te damos tantas gracias por tu amor, te damos tantas gracias porque a ti te place que estemos aquí hoy. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero a ti te place. Y por eso te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias porque eres un Dios que está con nosotros. Amén.